Hoy tenemos el agrado de escucharla a la doctora García de Salvaciones, que es doctora en Derecho, es especialista en Derecho de Familia, fiscal civil, es titular por concurso de Derecho Privado 6, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia de las Personas y miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y un largo currículum que no vamos a... porque va a llevar más tiempo el currículum que la charla, creo yo. Miembro del instituto. Exactamente. Y como miembro de la academia, hoy va a exponer sobre el derecho del niño a ser niño. Y bueno, muchas gracias a todos los que han venido por invitación a escuchar. Muchas gracias, quiero agradecer como siempre a la generosidad del doctor Aparicio, como le digo que es implacable con el horario, pero es impecable en la formación de juristas. El tema de hoy, estamos en un problema, es el derecho del niño a ser niño en base a los nuevos parámetros del Código Civil. Recuérdole que voy a La Plata. Hay problema. Esta no va a ser la ponencia porque la de La Plata es sobre alimentos. Elegí este tema porque verdaderamente nos provoca una gran preocupación. Desde mi incorporación a este instituto en el año 2009, mi línea de investigación giró en todas mis intervenciones alrededor de la interpretación del derecho basado en la tesis de la superioridad de la exégesis gramatical. A la hora de interpretar el derecho se debe seguir la letra de la ley, o, como sostiene Belucio, las leyes claras se aplican, las oscuras se interpretan, bien lejana a la interpretación popular. El particular modo con que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación recurre a diversas teorías interpretativas existentes, por otra parte generadora de graves riesgos institucionales, discrecionalidad judicial y riesgos de abuso del derecho, entre otras, nos llevan a concluir en este punto que estamos en materia de familia en un problema. Por ejemplo, podemos decir que la Corte Suprema de Justicia aplica tesis tales como interpretación literal, interpretación popular, es decir, sugiere leer las palabras de la ley de un modo más cercano posible al entendimiento común o popular, interpretación especializada, interpretación intencional, interpretación voluntarista, justa, orgánica, sistémica, realista, interpretación que asume la existencia de un legislador perfecto, interpretación dinámica, teleológica y interpretación conforme a la autoridad externa, interpretación constructiva, interpretación continuista, interpretación objetiva, que es como decir la no interpretación. La existencia de este verdadero carnaval de interpretaciones al que en ocasiones nos exponen nuestros jueces no significan que todas ellas valgan lo mismo. Un festival que, no está de más decirlo, provoca víctimas y vencedores. Al decir de Gargarella, este despreocupado y permanente ir y venir de criterios interpretativos apuntan muchas veces en direcciones opuestas entre sí y resulta, como mínimo, preocupante. El Código Civil y Comercial de la Nación en materia de relaciones familiares se encuentra plagado de normas imprecisas, normas que algunos le llaman derrotables, normas abiertas con ambigüedad, al que podrá tener un contenido u otro completamente opuesto. El propio proyecto así lo especifica en temas de familia. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en adopción plena. El artículo 617, inciso D, el artículo 619, de adopción, habla de que la adopción es el instituto por el cual la persona, el niño, deja de pertenecer, corta los vínculos con su familia biológica y pasa a tener un vínculo jurídico con la familia adoptiva. A poco que uno sigue leyendo el plexo normativo del nuevo código, advertimos claramente que la adopción plena es casi plena o cuasi plena o semiplena, porque a criterio del juez le permite mantener vínculos jurídicos con la familia de origen, es decir, el niño podrá tener un papá o una mamá biológica y a la vez un papá y una mamá adoptiva, y así sucesivamente con todos los institutos. Es decir, hay una
colisión entre el artículo 619, adopción plena, corta los vínculos con la familia biológica, y la posibilidad que establezca vínculos, en el caso de que el juez así lo decida. Recordemos siempre las distintas formas de interpretación que tiene la Corte y cómo va a interpretar cada uno de los jueces lo que es el interés superior del menor en el caso concreto. Entonces, eso es una de las normas más claras que tenemos de ambigüedad. ¿Es plena? ¿No es plena? Si el juez decide que mantenga los vínculos con su familia de origen, estamos en un problema. Guiándome por el faro de la naturaleza jurídica del derecho de familia, que si bien es un derecho privado, sus normas tienen un altísimo componente de derecho público, abordaré por primera vez una temática que requiere ineludiblemente el auxilio de otras disciplinas, en especial la psicología, pedagogía, pediatría y psiquiatría. En los hechos, las normas atinentes a la adopción y la responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial de 2015 fueron en su mayoría redactadas por profesionales multidisciplinarios encabezados por la licenciada Eva Giberti, que es psicoanalista. Fansolato proclama que el individualismo propio del derecho privado patrimonial es desplazado en el derecho de familia por la solidaridad y el interés colectivo familiar. Dicho interés del Estado determina que, en principio, la regulación de los vínculos familiares sea absolutamente ajena a la autonomía de la voluntad. Las normas son imperativas, no supletivas. Los vínculos parentales, el ordenamiento de las relaciones filiales, entre otros, están gobernados por reglas imperativas insusceptibles de ser modificados por la voluntad de los particulares. Cuestión que me resulta, y por eso es la primera vez que voy a abordar esta temática, muy dolorosa hablar de la niñez, en este caso adultizada, por culpa de los progenitores que le hacen perder su infancia, y provocando un fenómeno que es la adultización del niño correlativamente con la adolescentización de los progenitores. Ahora, hago esta introducción porque el doctor Aparicio es muy jurídico y va a decir, habla de psicología y sociología, para que no se me enoje. Había un viejo proverbio chino que decía, ojalá te toque vivir una época que sea interesante para vivir. Vaya, si la nuestra es una época interesante para vivir. El objetivo de mi exposición hoy acá es cómo ha modificado los parámetros del Código Civil de modo negativo o positivo a la niñez y a sus progenitores, y si dichos cambios son traumatizantes o por el contrario saludables para los infantes. Precisión en el lenguaje, cosa que no sucede en el Código. ¿Qué entendemos por traumatización? Son aquellos sucesos en la vida de una persona que comportan para ésta un cúmulo excesivo de excitaciones y estímulos que exceden su tolerancia y capacidad psíquica de asimilarlo. Asimismo, abordaremos si el niño y al adolescente, por obra del Código, en virtud de su capacidad progresiva, los coloca en lugares de adultos, de mayores, provocando su adultización anticipada. El crecer de golpe, por diversos factores tales como la triunfal presencia de la televisión, teléfonos celulares, redes sociales, juegos virtuales, pérdida de la autoridad paterna, computadoras, tablets, la jerarquización del poder del dinero, el consumismo y las ideologías dominantes del predominio del capital y del trabajo sobre los afectos, el amor, el diálogo y la solidaridad, constituyen un flagelo del niño viejo. Pero es el comportamiento de los adultos, progenitores o padres, los que realmente nos preocupan. Bastará observar la perversa conducta de ciertos políticos que instalan a sus propios hijos como titulares de sus turbios negocios, testaferros o prestanombres, sin atender el daño que provocan a personas en formación quienes desconocen a veces las maniobras ilegales de sus padres. Complicidad familiar de corrupción provocada por el adulto.
En este ámbito, el progenitor delincuente necesita que sus hijos y potenciales cómplices sean adultos a toda costa. Desde la psicología se observan determinados fenómenos. Todos entienden de quién estoy hablando. Desde la psicología se observan que existen borramientos o corrimientos notables en la sociedad. En primer lugar, hay borramientos de clase social. Segundo lugar, borramiento de generación. Y tercer lugar, borramiento de género. Hoy se tiende a una clase única, clase social única, la del consumidor. En cuanto a lo generacional, el modelo a seguir es el de ser siempre jóvenes. Y en cuanto al género, se van borrando las diferencias para asentarse en un niño andrógino, asexuado e híbrido. Como sucede, por ejemplo, en algunos países como Alemania, en donde ya existe el tercer casillero para que los padres opten, apenas nacido el niño, el sexo de varón-mujer neutro. Es decir, que en materia minoril, el Código Civil Comercial ha ignorado la alteridad, la autonomía del vínculo con un otro. Su individualismo en materia de derecho de familia, en especial en las relaciones paterno-filiales, ha sido evidenciado y exaltado como un rezo laico en el principio de la autonomía de la voluntad. Por el contrario, entendemos que al reconocernos autónomos relacionales, aceptamos la existencia de un otro, es un yo que nos vuelve singulares, pues todo lo que somos, lo somos en relación a los demás, y porque este concepto permite un mayor respeto al ser humano. La prueba de que el menor es autónomo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, debiera requerir de un proceso judicial específico, de información sumaria, con intervención de profesionales de diversas disciplinas, médicos, pediatras, clínicos, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, que prueben que es capaz de afrontar los trances jurídicos del discernimiento. Asistimos cotidianamente a la caída de las fronteras materiales y simbólicas entre personas de distintas edades, niños adultizados, padres adolescentizados, púberes precoces, una suerte de desdibujamiento de lo que antes era diferente. También se han diluido los límites entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y la exterioridad, entre lo permitido y lo prohibido. En este contexto, la confusión de los adultos en su rol de educadores es notoria. Entonces, el límite es necesario. Y buscar el límite es también un desafío para los progenitores. Los padres desbordados, indecisos entre el sí y el no, dominados por sus propios hijos, oscilando inseguros entre premios, penitencias y castigos, se pueden observar con claridad en los consultorios. El niño no registra además la presencia del otro como un adulto. Finalmente, quiero definir con mayor precisión desde la interpretación familiarismo, no desde el prisma del derecho privado general, las locuciones utilizadas en el Nobel Código, en especial cuando habla del niño según su edad y grado de madurez suficiente. A mí no me dice nada. En este trabajo se trata de evitar la vaguedad extraordinaria de la ley, de las normas, porque creemos que, como dice Francis Collins, las ciencias sociales argentinas mezclan lo ideológico y lo copian. La presencia de un niño siempre supone la existencia de un padre y una madre, o de quienes ejerzan esos roles, papá, papá, mamá, mamá, en donde sus relaciones primarias y normales con el nuevo miembro necesiten para potenciar el desarrollo y educación social. El niño entra en contacto con el mundo exterior a través de su madre. Ese contacto con la madre y con los suyos también implica, además del cuidado, una significativa relación pedagógica. Al niño hay que enseñarle a vivir. Entonces, primero cuidarlo y protegerlo para que sobreviva, luego enseñarle a vivir los modos que la familia acepta como propios, a los valores que adhiere, a los usos que crea, a las costumbres que respeta. Por ese conocimiento el niño va adquiriendo una nueva naturaleza, que es la naturaleza social. Adquiere la
condición de la hominización, se convierte en hombre. No obstante, nos impacta la soledad de los hijos, pues es notoria y dolorosa en la actualidad. Si se permite que la soledad se instale en la escena familiar, si los momentos compartidos son ínfimos, si no hay quien escuche lo que dice y siente el hijo, es muy posible que los chicos manifiesten síntomas patológicos que pueden implicar llamados desesperados, ya estudiados por disciplinas científicas. La infancia en soledad corre el riesgo de no vivir esa etapa en plenitud o el de ser tratado como adultos en miniatura. En el marco de esta pequeña exposición, porque es muy extensa, debo reconocer con honestidad mi escepticismo con respecto a este tema. Como resumíamos anteriormente, ha desaparecido la asimetría necesaria entre padres y hijos. Los padres quieren parecerse a los hijos, quieren ser más jóvenes que los hijos, y los jóvenes viven un mundo abstraído de la familia, hasta tal punto que hay un pedagogo muy importante para mí, Mariano Narodowski, que dice que actualmente los teenagers han pasado a ser screenagers, es decir, los chicos pantalla, computadoras, tablet, celular, etc. No hay conexión dentro del mismo vínculo familiar, a lo cual tenemos que agregarle lo que dice el código. Es decir, ante el primer problema resuelve el juez, porque nosotros no sabemos definir qué es centro de vida, qué es edad y grado de madurez suficiente, etcétera, etcétera. El artículo que vamos a ver hoy es el 639, que enuncia los principios generales del niño, que no es ninguna novedad, el interés superior del menor, del niño, la autonomía progresiva del hijo, el tema que más me preocupa, esta autonomía progresiva del hijo. Es cierto, como me han dicho, que uno no se acuesta siendo menor de edad, otro día se levanta siendo mayor de edad, todo lo que quieran. Conforme a sus características psicofísicas, dice el artículo, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, escuchen esto, a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos. Es decir, necesitamos que el niño sea rápido adulto. Y por último, el derecho del niño a ser oído y que a su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez suficiente. ¿Quién lo puede definir a esto? Si no lo define el juez. Todo esto ha llevado a opinar, y creo que estamos muy cerca de eso, al filósofo Neil Postman en The Disappearance of Childhood, a pronunciarse con que ha llegado el fin de la infancia. Los niños son analizados por los organismos internacionales, se dictan una serie de declaraciones, recomendaciones, tratados tendientes a proteger la infancia. En el 1924, la Declaración de Ginebra, etc. El interés superior del menor supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos los derechos. El derecho del niño está por encima de los derechos de igual rango constitucional, siempre va a prevalecer el del menor, el del niño. Artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, el 8. Este principio rector del derecho de familia, el interés superior y de la minoridad, en la actualidad debe ser resignificado y actualizado ante la soledad que enfrenta el niño en la actualidad, en esta época. ¿Qué es? Características psicofísicas desde el punto de vista jurídico, porque esto lo tiene que resolver los jueces especializados. Aptitudes, grado de madurez suficiente. ¿Qué es suficiente? ¿Quién lo va a determinar? Estas preguntas se le hicieron los autores del código. Entonces, a nuestro juicio, el interés superior minoril, que es aquel que debe estar a cargo del Estado, debe cubrir las necesidades de los padres empobrecidos que luchan para sobrevivir, padres responsables que solo cubren las necesidades básicas, mandan a sus hijos como pueden a la escuela, pero sin posibilidades de acompañar el proceso de aprender, de jugar o escuchar al hijo por no perder su trabajo mal pago. Existe otra franja en aumento que tampoco contempla lo que denominamos interés superior del niño en casos concretos, que son aquellos padres con un narcisismo exacerbado, que anteponen sus proyectos individuales a los familiares.
siempre será más importante para ellos el posgrado, las becas, los viajes, el gimnasio, los deportes, el encuentro social para incrementar las relaciones públicas, la búsqueda de éxito y el dinero, que los tiempos familiares. Llenan los espacios vacíos con la cultura del consumo. Los rituales de familia, el almuerzo, la cena, son hackeados también por las solicitudes mediáticas. Cada uno con su programa, su televisión, su computadora y su celular, cenando en su habitación. Como se los denomina en la actualidad, yuppies de agenda completa, quienes no consideran estar con los hijos sino para ellos. Niños solos, rodeados de cantidad de objetos, con autonomías anticipadas, que impactan en el proceso de su constitución subjetiva.